buenas, hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio de selectividad, en concreto uno que podemos encontrar en la página de Distrito Andaluz en orientaciones en 2020 de física. Vamos a resolver el PDF B, el ejercicio 2, que es de campo magnético, etc. Bien, este dice, se sitúa una espira circular, tal que así, junto a un hilo recto muy largo porque circula corriente, tal que así, tal y como se muestra en la figura. Este hilo tiene nombre I, ¿vale? Razone, ayudándose de un esquema, si se produce corriente inducida y justifique el sentido de la misma en los siguientes casos. En el primero, la espira se mueve paralela al hilo y 2, la espira se mueve hacia la derecha alejándose del hilo. Es decir, hacia allá o hacia allá. Bien, ese es el apartado A. Sabemos que por la ley de Biot-Savart, que cuando por un hilo circula corriente, este produce un campo magnético que por la regla de la mano derecha sabemos que si la corriente circula hacia arriba, esto va a ir tal que así, metiéndose en esta dirección en la espira y produciendo, bueno, eso ya hablaremos después, pero esto es lo que viene a decirnos la ley de Biot-Savart, ¿no? Bien, esto bueno, vamos a suponer que la corriente circula hacia arriba mismo, ¿no? Al fin y al cabo, la corriente inducida, que es lo que nos piden en la espira, va a ser la misma, pero lo que puede variar es el sentido. Bien, pues suponemos que se dirige hacia arriba, de esta forma, tal que sabemos, por como he dicho, la ley de Biot-Savart, que el campo magnético va a tener este sentido y esta dirección. Pues bien, si la espira la tenemos aquí situada, sabemos que por la ley de Faraday-Lenz, el flujo magnético, que es esta flechita que estamos viendo aquí en negro, ¿no? Que sabemos que está entrando en dirección, lo que sería en dirección opuesta al eje Z, en sentido negativo, ¿no? Que sería este hipotético eje Z de aquí, ¿no? Pues va en esta dirección, de tal forma que va a producir una corriente en esta espira, esa variación de campo magnético, va a producir una corriente en esta espira que va a oponerse, por la experiencia de Faraday-Lenz, a la variación del campo. De tal manera que vamos a resolver este apartado A en ambos casos. ¿Qué va a pasar si esta espira se mueve hacia arriba? ¿Vale? Apunto aquí apartado A. Cuando va hacia arriba. Esto evidentemente en un examen lo podemos poner así, lo estoy esquematizando para explicarlo. ¿Qué va a pasar? Pues cuando esta espira se mueve hacia arriba, no va a haber variación del flujo si nos damos cuenta, porque conforme esta espira sube, vemos aquí nuestra nueva espira, el campo aquí sigue siendo el mismo, no hay variación del campo y por tanto no hay corriente no hay corriente eléctrica inducida. Por tanto, en nuestro apartado A, la parte I, ¿no? La parte 1, podemos decir que no hay variación del campo y no hay variación del flujo, por tanto, y no se produce una corriente eléctrica dentro de la espira. Pero, ¿qué pasa si la movemos hacia la derecha? Como nos dice el apartado 2, dentro de la, ¿qué va a pasar? Pues que la variación del campo magnético del flujo sí que va a existir. Porque si dibujamos nuestra nueva espira aquí, imaginemos, que va a salir un poco regular, el campo aquí, al estar más lejos, por la ley de Biot-Savart, más lejos del cable, va a ser menor la intensidad del campo. Es decir, conforme la espira se mueve hacia la derecha, el campo magnético va a disminuir. Siempre va a tener esta dirección, pero va a ir disminuyendo. ¿Qué va a pasar? Pues que, según la ley de Biot-Savart, esta espira se va a oponer
a la variación del flujo. Esta variación del flujo es negativa con respecto, bueno, al sentido negativo del eje Z, ¿no? O sea, la variación del flujo es cada vez menor en este sentido, hacia la derecha. Y por tanto, va a oponerse a este movimiento, la corriente eléctrica, generando un campo magnético hacia allá, favoreciendo el que reproduce este cable. Explico de nuevo porque al alejarse disminuye el flujo, hay una variación negativa y por tanto va a oponerse a esta variación negativa apoyando a este campo magnético en la misma dirección. Entonces, para que produzca esta corriente, según la regla de la mano derecha, sabemos que tiene que ser en este sentido para que produzca este campo magnético la corriente. Y por tanto ya tendríamos nuestro apartado A terminado, esto evidentemente bien explicado con palabras y tal. Y ya estaría nuestro apartado A. Y vamos a ver qué dice nuestro apartado B. B, una espira cuadrada de 4 centímetros de lado, situada inicialmente en el plano X e Y, ¿vale? Esto ya es un problema numérico, no teórico, como tenemos en el apartado A. Bien, sigo leyendo. Eso, una espira cuadrada de 4 centímetros de lado, la dibujamos. Todos los lados miden lo mismo, ya que es cuadrada. Así que sabemos que esto es 4. Nos dice que se sitúa en el plano XY. Es decir, plano X, plano Y, plano Z. Aquí va a estar nuestra espira. Bien. Voy a ver seguir. Está inmersa en un campo magnético uniforme de 3 teslas dirigido en el sentido positivo del eje X. Bien, hacia acá va un campo magnético de 3 teslas. Bien, la espira gira con una velocidad angular de 100 radianes por segundo en torno al eje Y, es decir, en torno a este eje, de tal manera que nuestro eje de giro supongamos que es aquí. Bien, pues entonces calcule razonadamente, apoyándose en un esquema como el que hemos hecho. Lo primero, el flujo magnético en función del tiempo. Esto es una ecuación, no son números, es una ecuación. Y tenemos que explicar, bueno, que eso, según la ley de Faraday-Lenz, como hemos dicho en el apartado A, ¿no? El flujo, bueno, la corriente depende del flujo y que nos pide el flujo magnético en función del tiempo y que el flujo, por la ley de Faraday-Lenz, se define como B por S por el coseno que forman las dos. Bien, pues sabemos que el vector superficie, ¿no? va a variar y que B va a permanecer constante, ¿no? En la misma dirección, me refiero. Pues bien, si queremos ponerlo en función del tiempo, lo que va a variar con respecto del tiempo va a ser el coseno que forman las dos, porque sabemos que, bueno, va a variar el vector superficie, pero no la superficie en sí. Pues bien, el coseno que forman las dos es lo que va a variar, de tal manera que vamos a poner este coseno en función del tiempo. Bien, pues para ponerlo en función del tiempo vamos a escribir este flujo con B y S que permanecen constantes y el coseno de alfa, que también lo podemos decir como omega t. Y ya estaría nuestro flujo en función del tiempo, ¿vale? Esto no vendría mal explicar que es el coseno lo que varía, tal, y así varía un coseno respecto del tiempo. Y nos dice la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Otra ecuación,
Aún así, en el primer apartado, antes de escribir el segundo, vamos a terminar y vamos a poner bonito nuestra ecuación. Sabemos que B son 3 teslas, entonces vamos a poner que el flujo magnético es igual a B, que son 3 teslas, por la superficie, que sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, tal que 4 por 4 son 16, esto por 16, por el coseno de omega t, de tal manera que también sabemos lo que es omega, porque nos dice que omega, que es la velocidad angular, son 100 radianes por segundo. De tal manera que multiplicamos estos 16 por 3, lo quitamos ya del medio, nos da 48 coseno de 100t. Esto ya sería nuestra ecuación bien escrita del flujo. Y nos faltaría la fuerza electromotriz. Explicamos que de nuevo, por la experiencia de Faraday-Lenz, sabemos que la fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo con respecto del tiempo y por tanto nos va a quedar tal que así. Sabemos que la ecuación del flujo es esta y por tanto nos va a quedar que la fuerza electromotriz va a ser igual a 48, sabemos que es constante y lo que vamos a derivar es el coseno de 100t con respecto del tiempo. Pues lo derivamos y esto nos queda 48 y por la derivada del coseno es el menos seno, entonces vamos a poner aquí menos 48 seno de 100t y esto tenemos que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es este 100. Y por tanto, se nos queda como la fuerza electromotriz con respecto del tiempo, tal que así, menos 4800 seno de 100t. Y ya estaría terminado nuestro ejercicio. Muchas gracias.